vamos a platicar en Entre Fronteras con nuestra colaboradora Talia Iscan. Bienvenida, Talia. Hola, Pedro. Buenas noches. ¿Quién mató a este líder de Wagner? Pues la verdad es que es una pregunta bastante difícil porque nosotros aquí solamente podemos hablar de los hechos, ¿no? Vemos pues justo un accidente del avión donde según él se murió junto incluso con sus trabajadores, con sus socios, etcétera. Hasta la fecha ninguna parte se asumió la responsabilidad o dio un discurso vengativa. Pues claramente la cuestión bombástica aquí yo sé lo que vas a decir. Si fue Putin, después de lo que haya pasado, después de esa rivalidad, pues la verdad es que como analistas no podemos especular, pero evidentemente desde hace meses Prigozhin ya no tenía un perfil heroico. Más bien se convirtió él solito en una figura odiada en Rusia, cuando antes tenía mucho apoyo por ser un líder nacionalista, un mercenario, a pesar de que sea líder de un grupo ilegal paramilitar. Pues después del movimiento que hizo en contra de Putin, pues claramente se declaró como el traidor a la patria, no únicamente Putin. Y eso nos dice que también ha tenido muchos enemigos en este hueco de tiempo. Lo veíamos hace unos momentos en este trabajo de Moisés Durán y María Fernanda Castañeda. No ha sido el único que tras no coincidir con Vladimir Putin resulta muerto o resulta desaparecido. Ya veíamos el caso de Alexei Navalny, pero está también Dmitry Peskov, ¿no? Más recientemente. Y esto muchos analistas han dicho también, mientras más cerca tú llegues a estar de Putin, más peligro corres. Este señor, el de Wagner, estuvo muy cerca de Putin también. Claro, estuvo muy cerca y sí se entiende esa interpretación, pero también estás de acuerdo que es una interpretación un poco dramática, porque mira, hay hechos, entonces sí era como muy cercano a Putin, pero al mismo tiempo estamos hablando de una figura que ha tenido muchas enemistades. Entonces yo creo que darle tanta importancia a una figura casi terrorista, que casi organizó un golpe y luego dijo que era un protesta, pues es complejo. Y otros nombres que me mencionas, pues claramente hay especulaciones parecidos en cualquier gobierno, porque aparte Rusia más bien el gobierno ruso es un gobierno sólido, es un gobierno muy nacionalista, es un gobierno pragmático, es un gobierno que se reconoce por ser frío. Entonces la cuestión de lealtad siempre ha sido muy sensible, pero no tenemos pruebas. Entonces aquí yo creo que nadie puede asumir esto, porque incluso estamos hablando de esa figura de un casi payaso político que ha tenido múltiples enemigos en el campo político. Sí, pero que sin embargo fue útil para Putin en su momento y que fue un arma de Putin, el grupo Wagner, que ayudó en Crimea, que ayudó en otras misiones. Entonces, y sí tiene una relevancia, porque nada más y nada menos que tratar de dar un golpe de Estado contra uno de los presidentes más temidos del mundo, pues no es cualquier cosa. Claro. Acá el punto es, ¿Vladimir Putin utiliza o no un régimen de miedo? Pues yo creo que hay que redefinir un régimen de miedo, porque aquí no tenemos hechos, otra vez, como que no tenemos documentos o no tenemos un discurso como tipo de Gaddafi o otros dictadores en la historia que dijeran, no, pues yo voy a hacer esto, o esa es mi política, o yo abiertamente te voy a hacer desaparecer. No hay declaraciones tal como, y yo creo que eso genera mucho caos, porque la figura por sí sola también es muy odiada, a pesar de que sí fue útil en diferentes campos de batalla, tal como dijiste, en Medio Oriente, en África Occidental, ahorita con Níger también tuvo mucho que ver esto, en Crimea, pero luego el movimiento que hizo en contra de Putin también pudiera haber provocado cualquier grupo fanático de Putin, porque Putin sigue siendo un líder popular. Entonces también es algo que tenemos que calcular. Que esa cuestión de líder popular, muchos también han dicho que la democracia en Rusia pues es amañada, es simplemente tratar de legitimar la continuidad perpetua en el poder de una persona, y que al menos no hay manera que se vea en la que Vladimir Putin vaya a salir en alguna ocasión mientras él esté con vida del poder. Pero también estás de acuerdo que el discurso de democracia y democratización ha sido sujetado en las estrategias de propaganda, no únicamente Rusia.
Irán, también estamos hablando de Irán, también así estamos hablando de China, de India, casi de todos los países que no son aliados al occidente, ya tuvieron esa tacha, esa mancha de que tú no eres un país democrático, no respetas a derechos humanos, y a lo mejor sí hay factores que lo comprueban, pero también es una herramienta de manipulación y más en este escenario de la guerra híbrida. Entonces aquí yo simplemente estoy diciendo de que todo eso no conviene a Rusia, y también eso me hace pensar, mira, pues claramente la primera cosa que se te ocurre es que Putin lo mató por venganza. ¿Crees que eso también convendría a Rusia en ese momento, hacerlo de una manera tan evidente? Pues imponer el miedo, decir, estás contra mí, a lo mejor no en el instante, pero después un destino fatal. Como un mes después. ¿Qué pasa con Dmitry Peskov, por ejemplo, quien era el vocero del Kremlin, quien dijo que no es realmente democracia, sino una costosa burocracia? La elección presidencial rusa pues, está desaparecido. Pues mira, la verdad es que sí está complejo y estás hablando de ciertos puntos, pero no tenemos hechos. Entonces yo creo que a través del discurso de democracia, aún así no podemos decir que fue Putin y lo ordena y dice, no, pues hay que hacerle desaparecer a ese hombre. Pero sí es lógico y claramente pues sí es bastante complejo intentar hacer un golpe ante un Estado que posee armas nucleares. Deja que Putin sea una figura de miedo. Entonces a lo mejor sí, es un mensaje hacia el mundo, es un mensaje para evitar el caos interno, si lo pueden interpretar así, pero esto es una narrativa especulativa y sigue siendo así. Muy bien, pues Talia, gracias como cada semana por estar con nosotros. Muchas gracias.